El día de hoy voy a entrevistar al ex ministro de Energías y Minas, Carlos Herrera Descalzis. Vamos a hablar un poco sobre la política peruana y sobre el futuro energético del Perú. Hola muchachos, ¿cómo están? Yo sé que hace mucho no subo videos y bueno, estoy próximo a encontrarme con el ex ministro de Energías, Carlos Herrera, un ex titular de la política de este país. Bueno, menos importante es que falta muy poco para mi cumpleaños, ya dejo los 25 años. Bueno, y nada, acompáñenme para este video. Bueno, cuando todo estaba planeado sucedió algo inesperado y no sabe. La GoPro se quedó sin batería y no llevé una batería. Y lo que me parece raro porque lo dejé cargando durante bastante tiempo, durante por lo menos 2 horas, 3 horas. Y la batería estaba llena cuando salí. Hice algunas tomas camino a la entrevista con el ex ministro. No sé qué sucedió en realidad. Puede que la batería que haya cargado ya esté mal. La verdad, se me fue muy rápido el tiempo. Tenía todo previsto, pero tuve que hacer otras cosas sobre otro trabajo. Y bueno, lo que grabé fue con mi celular, que en realidad la cámara está bastante mal. Y bueno, les dejo el siguiente video con el ex ministro de Energías y Minas. Los recursos que administra este ministerio van a ser algo así como $1 billón. Podríamos hacer un entrevistador mencionaba, ¿no?, que el tema de Petroperú era financiado para presionarlos, para, digamos, ejercer una cierta presión mediática para desequilibrar todo este tema de los poderes, ¿no?, dentro de Petroperú. O sea, en el caso, yo he visto casos y he percibido casos donde había una presión en una dirección o en otra. En el caso de Petroperú seguramente la hay, porque hay intereses de por medio, también en una dirección o en otra dirección. Pero los hechos de Perú son claros. O sea, Petroperú comenzó un proyecto que tenía un costo de $1.500 millones, terminó costando $6.000 millones. Esos $6.000 millones de costo directo del proyecto se han reflejado, no sé cómo, en un endeudamiento de $8.000 millones. Y si yo saco mis cuentas sobre el proyecto lo más que puede recuperar son $4.000 millones, con lo cual hay otros $4.000 millones que se van a quedar sin recuperar, que se van a perder, y alguien los tiene que perder, y ese alguien es el Estado. Entonces, esos son hechos. Hace muy poco menos de un mes nos invitaron en el Congreso, ¿no? Estaban debatiendo la ley 28028, que es sobre la energía nuclear. Esto promovido por la bancada fujimorista, y hablaban sobre cuál es el futuro del Perú en el tema energético. Bolivia, sobre cómo se han desabastecido de gas, digamos, confiándose en un prospecto erróneo. ¿Usted qué opina sobre el futuro del Perú en el tema energético, y si en algún momento la nuclearización en el Perú puede ser viable? O sea, el Perú, bien manejado, no debería tener problemas de energía porque tiene los suficientes recursos. Pero en el caso de energía, el tema es tan grande, de una tal magnitud, que necesita que alguien lo oriente, alguien tiene que trazar la cancha, y ese es el Estado. Y yo veo al Estado ausente en el sector energía. Entonces, la falta de ausencia del Estado hace que las empresas, que son los actores, tomen sus decisiones, pero las toman sin ninguna orientación, la toman solamente en base a su propia orientación. Y a su propio interés también. Entonces, ¿no? Claro, pero eso es legítimo, es absolutamente válido, porque el Estado es el que tiene que trazar el interés común, y entonces poner unos lineamientos que hacen que las empresas lo cumplan. O sea, el sector es tan grande y hay tantas empresas de todo tipo, de generación, de transmisión, de distribución. Si hablo del sector eléctrico, peor si hablo de hidrocarburos. Entonces, cada empresa tiene su propio campo, es un campo pequeño. Ellos se desempeñan dentro de esos, viendo su rendimiento económico.
lo natural es que la empresa privilegie sus intereses, no los intereses del Estado. Alguien tiene que privilegiar los intereses del Estado y eso no se hizo. Le pongo un ejemplo claro. En el Perú no se pudo dar hasta ahora la masificación del gas. ¿Por qué? Porque para masificar el gas se necesita tener como ancla a un gran consumidor. Y los consumidores residenciales son colaterales. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Lima, cuando se abrió el mercado de gas para Lima, entonces en Lima estaban los grandes consumidores, principalmente las centrales de generación eléctrica y también la industria, incluso el transporte, que es un mercado mucho menor. Entonces el precio del gas era tan barato que para los grandes consumidores, para la industria y para las generadoras eléctricas, ellos pagaban la infraestructura. Entonces, para el consumidor residencial, lo único que tenían que pagar es la distancia, el recorrido entre la infraestructura construida para lo grande y lo de ellos. Y eso es asequible y les permite tener costos aceptables. Pero si eso mismo se quería replicar en provincias no había industria, no había consumidores. Y como no había consumidores, cuando se sacaba el costo del gas, resultaba lo mismo que el GLP. Exacto. Y entonces las empresas muchas veces ganaron los concursos porque suponían que eso funcionaba y cuando hicieron sus cifras finas vieron que no funcionaba. ¿Qué pasó ahí? Faltó el Estado. Claro. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el Estado desde el comienzo? El Estado pudo haberle puesto reglas a las termoeléctricas y decirles, no todas van a instalar en Lima. O sea, cada una, por ejemplo, una regla puede ser, una tiene que estar a 300 kilómetros de la otra, y así hubiera podido extender las plantas eléctricas hacia el norte y hacia el sur del Perú, cada 300 kilómetros, cada 200 kilómetros. Eso habría obligado a que cada empresa hubiera tenido que pagar un ducto de 200 kilómetros por la costa para llevarles el gas hasta ellos. Eso es asequible para la tarifa eléctrica y para el volumen de consumo eléctrico. Trazado el ducto, entonces de ese mismo ducto se atendía a las poblaciones que estaban ahí. Eso no se hizo. En Colombia se hizo así. Sí. Entonces, por eso es que Colombia pudo masificar y el Perú no ha podido masificar. Recién el Perú va a poder masificar ahora, pero han tenido que pasar un número de años bien grande. La deuda ya está casi por vencer. Es decir, toda la infraestructura retornaría al Estado. Entonces, Lima va a pagar 10 años más que ya no le correspondería pagar, para que con el pago de Lima se puedan cubrir los costos de provincias. Eso es lo que se va a hacer con la masificación de gas que se anunció el 28 de julio. Bueno, todo el tema energético es un asunto de seguridad nacional, ¿no? Es lo principal para que un país se industrialice, ¿no? Que siquiera ingresar a una industria de maquinaria pesada, ¿no? Claro. Pero eso obliga a tener una visión de largo plazo del país. Cuando se hizo el gas, cuando se hicieron los contratos de gas, a mí me tocó firmar los contratos del gas en el año 2000. Había terminado el gobierno del presidente Fujimori, siguió el gobierno de transición. Los contratos no se llegaron a firmar durante el gobierno de Fujimori, entonces la responsabilidad la tuvo que hacer el gobierno de transición, tuvo que examinar los temas, tuvo que renegociar algunas cosas y firmó los contratos, pero la visión era de largo plazo, pensando que el gas estaba en esos momentos en cero en el Perú y que se iba a tardar por lo menos 50 años en penetrar, y en esos 50 años había que tener gas suficiente. Entonces, sí, la administración Fujimori había dejado las reglas para ese futuro. Las reglas para ese futuro se cambiaron, no en el gobierno de transición, sino en el gobierno siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias hoy en día? Las consecuencias hoy en día es que el Perú depende en 50% del gas. No tendría por qué depender para la electricidad del 50% del gas. No ha masificado el gas, y el gas en el sector transporte ha avanzado poco en relación a lo que podía haber avanzado. Y las noticias que tengo últimas, así que he conversado con las personas que están viendo el tema del gas, hay gas para 10 o 12 años, no hay para más. Y en 10 o en 12 años el Perú, si sigue como está, va a tener que importar gas. ¿Cuál es la consecuencia de importar gas? Hoy día por el gas, para el sector eléctrico se paga aproximadamente $2.50, $3 el millón de BTU. Si ese gas se tiene que importar,
puede terminar costando 10 a 15 dólares el millón de BTU. Es decir, no es que el precio sube 20 o 30%, el precio se multiplica. Entonces las tarifas eléctricas suben enormemente. Y la consecuencia de una subida enorme de tarifas eléctricas es que eso representa mayores costos para todos. Mayores costos para la industria, mayores costos para el sector residencial, comercial, que son difíciles de absorber. Pero ahorita está como en cielo. Yo veo a un Perú Petro que se da cuenta de la situación, que trata de hacer algo. He conversado con la gente de Plus Petróleo, de alguna manera lo entienden también. El ministerio no dice nada. Y hace años que está en silencio respecto a este tema, y el problema está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué podría haber hecho el Perú, por ejemplo, teniendo una política energética? Lo que tiene que hacer es dirigir a desarrollar recursos que el Perú sí tiene, que son los hidroeléctricos. Si el Perú pudiera desarrollar los proyectos hidroeléctricos que tiene, entonces esos proyectos hidroeléctricos inmediatamente sustituyen al gas, y es una forma de extender las reservas de gas, sacarlo del consumo eléctrico y dedicarlo a los otros consumos, donde en la industria, en el sector residencial, en el comercial y en el transporte sí es indispensable. Exactamente. Bueno, en el caso de Iquitos es el caso más cercano, ¿no? Abastecieron de energía eléctrica, ¿no? Claro. Iquitos tiene un caso bien especial. Si uno mira el mapa del Perú, entonces, yo ayer estuve en el Ministerio de Energía y Minas de visita, que no iba hacía mucho tiempo. Estaba sentado en una sala de reuniones y estaba mirando el mapa eléctrico. Y en el mapa eléctrico uno ve la costa, la sierra, ve que son centros poblados que están relativamente cerca y están enlazados. Interpelados. Y aparece ahí una línea grandísima que hace un recorrido casi como un arco para llegar a Iquitos, desde la zona de San Martín para llegar a Iquitos. Claro. Es el proyecto de que Iquitos esté también acoplado al sistema interconectado. Ese proyecto nunca se pudo completar. Como nunca se pudo completar, a Iquitos le tienen que poner una central termoeléctrica. Termoeléctrica, exacto. Entonces, al tener una central termoeléctrica, termina siendo un proyecto mucho más caro. En el resto del Perú, la energía cuesta entre 30 y 40 dólares el megawatt hora, más un pago de potencia, más otros pagos de distribución y transmisión. En Iquitos, para comparar en igualdad a nivel de costo de generación, lo que en Lima cuesta 40, en Iquitos cuesta 200. Ya, entonces, ¿qué cosa es lo que se hace para amortiguar el sufrimiento? A los 40, donde Iquitos tendrá pues 300.000 personas, 400.000 personas, ¿no? El Perú son ya 34 millones de personas. Entonces a los 30 millones de personas que están en el sistema interconectado se les carga un poquito. Y ese poquito, cuando lo que aportan, digamos, 30 millones de personas se divide entre 300.000 personas, es 100 a 1. Entonces eso sirve para amortiguar el pago de ellos. El pago es menor, pero eso no significa, no quita que el costo sea mayor, ¿no? Exacto.